Pero no solamente con intervenciones militares, sino con agresiones de otro tipo, como bloqueo financiero, bloqueo comercial, bloqueo económico, como el que ha sufrido durante más de 50 años el hermano pueblo de Cuba. Y saludamos, por cierto, las declaraciones del presidente Obama cuando señaló y reconoció que se habían equivocado con la aplicación de esta sanción. Históricamente, además, se ha demostrado que estas sanciones no arriban a nada más allá que a la violencia, que a la muerte y a la violación de los derechos humanos. Saludamos ese reconocimiento del error histórico que significó para Cuba el bloqueo comercial, económico y financiero que se impuso, un bloqueo criminal contra su pueblo. ¿Cuántas personas fueron privadas de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a medicamentos, de acceso a libros, porque se imponía este bloqueo criminal? Y que supuso además el compromiso extraordinario del gobierno de Cuba para garantizar estos derechos fundamentales a su población. Insisto que estamos hablando con hechos históricos, no estamos elucubrando, no nos estamos imaginando. Estamos diciendo, si permanente y reiteradamente la historia nos ha mostrado esto, nosotros alertamos que esa es la amenaza real que se cierne hoy contra Venezuela, contra su gobierno legítimo y contra su pueblo. No se trata de 7 funcionarios, lo dice este decreto ejecutivo. Es muy amplia la potestad para que el Departamento del Tesoro y para que el Departamento de Estado de la Administración de los Estados Unidos imponga sanciones a no importa quién y a no importa cuál organización. Y entonces nosotros alertamos asimismo que intereses hegemónicos pretenden apoderarse de la mayor reserva de petróleo del mundo, que como ustedes bien saben, está en las fronteras de nuestro territorio nacional. Llama poderosamente además la atención, y vuelvo a recurrir a la historia, que se nos considere una amenaza a una potencia económica, financiera, militar, cuando coincidencialmente además recientemente el presidente Barack Hussein Obama señaló que este país tiene el ejército más poderoso del mundo y que le torcerían el brazo a aquellos que no se encaucen en sus deseos, en sus designios y en sus pretensiones. Nosotros alertamos que se pretende, y óiganlo bien, se pretende, y este decreto así lo permite, poner manos sobre nuestros recursos naturales estratégicos, sobre nuestra principal empresa petrolera como lo es Petróleos de Venezuela. Y esa alerta la hacemos basado en hechos históricos y basado en este instrumento jurídico del cual aprovecho la oportunidad para desconocer su legalidad internacional, para desconocer su constitucionalidad a la vista del régimen constitucional y jurídico de Venezuela, pero además también incluso es tan extraordinariamente injusto, extraordinariamente bárbaro desde el punto de vista de instrumento jurídico, que puede llegar incluso a ser violatorio de los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. ¿Cómo considerar a Venezuela una amenaza? ¿Cómo Venezuela puede amenazar a una potencia? Cuando todos los que están aquí sentados saben que la diplomacia bolivariana de paz, cuando llega a un país, es para llevar unión, es para llevar amistad, es para llevar cooperación, es para llevar complementariedad. Nuestra historia además señala que hace 200 años salieron nuestros libertadores a recorrer los rincones de este continente para liberarlas de yugos imperiales y opresores. Nuestra historia nunca ha dicho que nuestro ejército salió de nuestra frontera para conquistar territorio
o para anexarnos territorio. Salimos a liberar. Esa es nuestra historia y nuestro presente está fundada en esa diplomacia de paz. Y por eso hemos contado con el respaldo de nuestros novedosos mecanismos de unión, de cooperación, como la UNASUR, la CELAC, y más allá de nuestra región, con el movimiento Los No Alineados, por todas las partes del mundo, los pueblos, porque también existe la diplomacia de los pueblos, se han expresado y han rechazado la aplicación de este decreto que impone sanciones unilaterales, violatorias de los elementales principios y derechos inalienables de nuestro pueblo a la autodeterminación, del principio elemental de igualdad soberana de los estados, del principio fundamental de independencia y que violenta nuestra sagrada soberanía. Y como le juramos a nuestro libertador, y este recinto lleva su nombre, en su nombre le decimos que el pueblo de Venezuela no va a permitir que se violente ni su soberanía política, ni su soberanía económica, ni su soberanía cultural, ni ningún tipo de soberanía, porque hemos jurado nuestra Constitución y hemos jurado a nuestros libertadores. Y con esa doctrina de paz, nosotros recorremos el mundo. Aquí están sentados nuestros hermanos del Caribe, a quienes se les ha dicho que en situaciones de complejidad económica nosotros recortaríamos nuestros programas de solidaridad. Yo quiero que se sepa que incluso en los momentos de mayor penuria, el pueblo de Venezuela contestará, así sea con una sonrisa, si se trata de llevar felicidad a los pueblos del mundo. Y nuestra sonrisa, que no puede ser cuantificable, acompañará a los pueblos hermanos en situaciones de penuria también. Cuando hablen, nosotros le pedimos a esos funcionarios, cuando hablen, que lo hagan con fundamento, que lo hagan con la legalidad, apegados a la ley, a las normas internacionales. Es muy preocupante que un puñado, no pasa de un puñado de congresistas irracionales hoy hayan tejido y hayan legitimado a través de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica una agresión de esta naturaleza contra Venezuela y contra su pueblo. Por cierto, uno de esos funcionarios, de esos congresistas, recientemente señalado por actos de corrupción por el Departamento de Justicia de este país. Ese grupo de congresistas que por sus intereses económicos propios, que por sus intereses políticos propios, ha hecho legitimar en la administración una agresión de esta naturaleza, no pueden decidir sobre un país entero, no pueden violentar, y no porque lo diga yo, no pueden violentar las normas internacionales que rige el buen comportamiento entre los estados. Y nosotros creemos en la solución pacífica de las controversias. Esa ha sido y será mientras seamos y tengamos un asiento permanente, no permanente, disculpen, en el Consejo de Seguridad. Esa ha sido y será nuestra posición. Y por eso el presidente Maduro reiteradamente ha llamado al diálogo, no solamente en Venezuela, con esos sectores opositores violentos, llamó al diálogo con todos los sectores y se sentó con los trabajadores, con los estudiantes, con las mujeres, con los empresarios. No hubo sector en Venezuela con el cual el gobierno bolivariano no se haya sentado a dialogar. Y a nivel internacional, el presidente Maduro el año pasado tendió la mano al gobierno de los Estados Unidos. Dialoguemos. Yo designo un embajador y designó un embajador que está acá en Washington como encargado de negocios. Pero eso sí, la única condición que el presidente Maduro, y entiendo que no es una condición, es una facultad, es exigir un diálogo en condiciones de respeto y en condiciones de igualdad.
porque eso lo establecen los principios fundamentales del derecho internacional que rige las buenas maneras, que rige la cooperación y la amistad entre los Estados. Cuando nuestro gobierno ha solicitado el diálogo con el gobierno del presidente Barack Hussein Obama, lo hace en términos de igualdad y hemos tendido nuestra mano. Y la respuesta es la violación permanente al derecho internacional, la violación permanente a nuestra soberanía, la injerencia reiterada en nuestros asuntos internos, la violación reiterada al principio de independencia de nuestro país. Queríamos, estimados compañeros, compartir con ustedes esta alerta, porque sabemos, y entonces ahora volvemos a la historia, ¿qué es lo que ha precedido intervenciones militares imperiales? Han precedido agresiones mediáticas cargadas de falsos positivos, y después que ocurre la intervención militar, que actualmente en el mundo lleva más de 20 millones de ciudadanos asesinados, no, era mentira, no habían armas de destrucción masiva allí, no, mentira, el barco, la voladura del barco lo hice yo, no el país con el que entré en guerra. Y sobre Venezuela nosotros hemos venido insistiendo que hay no una guerra mediática, un acoso mediático por parte de los centros financieros y mediáticos contra nuestro país. Hace meses que sufrimos un bloqueo financiero y a raíz, por cierto, de este decreto que constituye una agresión según la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, algunas cuentas bancarias de nuestras misiones diplomáticas ya fueron bloqueadas. Tenemos prueba de ello. Tenemos comunicaciones de bancos en el mundo donde nos informan que nuestras cuentas han sido bloqueadas en ocasión y en el marco de las sanciones impuestas por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Si esto no puede considerarse una agresión, según la carta fundacional de esta organización, díganme entonces de qué estamos hablando. Porque si vamos a hablar de excusas en materia de derechos humanos,